Soy Víctor Hugo Sanabria, nacido en Figuera. Bueno, el año 79 me incorporé a la Marina. Yo no soy conscripto, soy personal de cuadro y pertenezco a la Armada Argentina. Bueno, yo en el 79 ingresé al Colegio de Suboficiales de la Marina, me formé como maquinista y más o menos mediados de diciembre del 81 nos destinaron a la flota de mar con asiento en Puerto Belgrano. A mí me tocó el buque tanque Ara Punta Médanos. Bueno, el buque mío fue uno de los primeros barcos que zarpó, que es al revés, que los buques de abastecimiento tendrían que zarpar a lo último. Bueno, nosotros zarpamos al principio. Un día como hoy, el día primero, 5 de la tarde, ya teníamos la isla Malvina en el horizonte. A las 4 de la tarde fue la arenga del almirante Busser, que también está publicado en todas partes. Y bueno, ya a las 9 de la noche comenzaron todos los preparativos para el desembarco. Nosotros no éramos primera línea, sino que estábamos de apoyo a los barcos que estaban afectados a la primera línea. El buque mío ya aproximadamente el primero a las 5 a las 17 horas estuvo en cercanía de Malvinas. Ya nosotros veíamos en el horizonte a la isla Malvina y nos mantuvimos creo que a 30 millas de la isla Malvina y ya a partir de las 20 horas comenzamos a arrimarnos a la isla Malvina porque ya a las 21 comenzaron a desembarcar las primeras personas que iban a recuperar la isla Malvina. Nosotros no éramos barcos de primera línea. A Malvinas llegamos el primero a la tarde y nos mantuvimos dentro de la zona de exclusión prácticamente hasta los primeros días de junio. Nosotros sabíamos del hundimiento del crucero, del ataque era al Bahía Buen Suceso, del hundimiento del pesquero Narwhal, porque nuestra misión también era reaprovisionar de combustible y víveres a los pesqueros que eran buques espía. Y sí, sabíamos que estábamos muy expuestos y bueno, también aprovisionamos al submarino San Luis después del episodio que le tocó vivir en el norte de Malvinas. Los buques de primera línea hicieron todo el operativo de desembarco y nosotros estábamos como segunda línea. Bueno, después amaneció el día 2, ya con la isla recuperada, y lo primero que hicimos en el barco nuestro, aprovisionar a los demás barcos que estuvieron afectados al desembarco. En ese operativo aprovisionamos a los barcos que iban a la isla Georgia. Con exactitud lo supimos el primero a las 16 horas cuando el almirante Busser por alto parlante comunica cuál era el objetivo de la flota de mar en ese momento, que era recuperar la isla Malvina. Hasta ese momento no sabíamos nada. Oficialmente no sabíamos nada, pero como teníamos conocido en los buques que participaron del conflicto en la isla Georgia, sabíamos que algo raro se venía. Y después, por el tipo de alistamiento que nos pedían nuestros superiores, suponíamos que algo se venía, pero con certeza, como te dije antes, no sabíamos nada. En los buques de guerra no podés llevar radio, no podés llevar cámara fotográfica, está totalmente prohibido tener cualquier tipo de comunicación con el exterior. Bueno, la estrategia que tenía el comandante de nuestro barco era navegar en solitario. Teníamos, eso sí que por ahí se hizo comentario en muchas partes que había pesqueros rusos que nos estaban pasando información. Nosotros teníamos de escolta a un pesquero ruso y solamente nos encontrábamos con los buques que necesitaban aprovisionarse, esto todo en código, y nos encontrábamos en determinados lugares para aprovisionar. Pero esto todo con la escolta de la Marina.
Estábamos dentro de las 200 millas que habían dictado los propios ingleses, para que la flota inglesa no avance hacia el continente y el puente aéreo se pudiera mantener como se mantuvo. Evitando que la flota inglesa avance hacia el oeste, nosotros asegurábamos el puente aéreo. Durante el conflicto tuvimos varios episodios con submarino y un sobrevuelo de los aviones británicos. Y bueno, el capitán en ese momento ordenó arriar la bandera argentina y en su lugar se puso una bandera holandesa porque en ese momento en la zona nuestra había un barco holandés y bueno, por eso no nos bombardearon. Así que es como un poco el juego del gato y del ratón, ¿viste? En la guerra en el mar. Éramos conscientes que en un barco petrolero y con combustible para aviones eh, podía ser muy difícil que el barco nuestro tenga sobrevivientes. De eso éramos conscientes. Bueno, pero el ánimo siempre fue bueno en el barco. No hubo problema, a pesar de que hubo momentos que tuvimos que pasar nuestros víveres a la gente que estaba en Malvina, bueno, pero lo sobrellevamos y lo que éramos pescadores pescamos para que coman el resto de la tripulación. Nosotros que sabíamos el frío de la zona y cómo era el clima, nos invadió una incertidumbre impresionante cuando nos enteramos que venían batallones del norte a ocupar la isla Malvina. Venían misioneros, correntinos que ni siquiera tenían noción de lo que era la nieve o el frío de Austral. Bueno, fueron los que llevaron la peor parte. Bueno, cuando nos enteramos de eso, sabíamos que era muy difícil retener las Malvinas. También éramos conscientes la desorganización que tenían nuestros generales, nuestros almirantes. Nunca en la Argentina habían trabajado en conjunto las tres Fuerzas Armadas. Bueno, en Malvinas fue la primera vez, fue un desastre. Cada uno quería organizar a su manera. El ejército no tenía ni idea de lo que era defender una isla. Y bueno, se dio todo en contra para que pudiéramos retener la Malvinas, pero estuvimos bastante cerca. Teníamos comunicación por medio de carta, igualmente todo lo que escribíamos nosotros pasaba por la censura naval. Yo ya las perdía las cartas, pero todo lo que me escribía mi familia, mi novia, todo eso pasaba por la censura naval y después cuando venía un helicóptero o tomábamos así, nos cruzábamos con otro barco, te pasaban la correspondencia, pero muy poca, yo creo que tres o cuatro cartas nada más en todo el conflicto. Inclusive a nosotros nos dieron hundido en dos oportunidades, según la radio de Uruguay. Informaban a la Argentina que el barco nuestro había sido hundido. Bueno, te imaginas, toda mi familia que escuchaba eso, bueno, en un buque petrolero, sabía que estaba en un barco petrolero, es casi difícil que tenga sobrevivientes. Bueno, te imaginas que hasta que le comunicaban de la Armada que el barco no había sido hundido, pasaba un tiempito. Uno podía escribir dónde estaba, en qué zona estaba navegando el barco, o cuánto hacía que había tomado puerto, no podía poner nada de eso, ni siquiera que te extraño vieja o estoy comiendo mal, de eso no se podía poner nada, por supuesto. Y después, bueno, las cartas de las novias, que no te podían poner que te extrañaban, nada de eso, todo eso era tachado. Tenía que poner que estaba bien y contento en el conflicto. Inclusive, mira, nosotros como personal de cuadro siempre estuvimos en desacuerdo en la actitud que tenía el personal de ejército. La forma nuestra de manejarnos con el personal de conscripto, está bien que la Armada tenía muchos conscriptos que eran estudiantes de escuelas técnicas y o si no tenían carrera universitaria muy avanzada, que ese era el personal de conscripto que teníamos dentro de la Armada arriba de los barcos. Eh,
Bueno, sí, totalmente en desacuerdo. Hoy mismo seguimos repudiando eso. Nosotros, estando en Puerto Madryn, sí, nos enterábamos que las cosas no iban bien. Encima, sabíamos que no estaban muchos de los conscriptos que estaban en Malvinas no estaban preparados para esa zona. Sí, una desazón, estábamos sorprendidos que no se habían llevado el equipamiento necesario para una guerra. Cuando el 14, ya el 13 más o menos se sabía que iba a rendirse Argentina, había gente en el barco que se puso a llorar. Después de la guerra de Malvinas, te imaginás que las Fuerzas Armadas fueron muy desprestigiadas y también bueno, criticadas. Nosotros hicimos una autocrítica que sabíamos que no podíamos tener una Fuerza Armada con la oficialidad que la estaba conduciendo. De mi promoción de maquinista, prácticamente el 90 y chirola por ciento pidió la baja después del conflicto. Lo que se perdió son 2,5 millones de kilómetros cuadrados, donde tiene una riqueza impresionante. En la época de Malvinas se creía que era imposible, pero hoy tenemos los medios tecnológicos para poder extraer el petróleo hasta 5.000 metros de profundidad en el mar. Así que es una zona muy rica y bueno, tenemos que hacer todo lo posible para volver a recuperar la soberanía. No con las armas, sino en los colegios. La mayoría de la gente no sabe qué realmente representa la isla Malvina y la proyección a la Antártida que tiene toda la región de las islas australes que en el Atlántico Sur. En concreto, creo que tenemos que ser mejores personas, mejor nación y de ahí poder enfocarnos para recuperar las islas que tenemos perdidas, tener fuerte presencia en el Atlántico Sur. Si no lo ocupamos nosotros, viene mucha gente de afuera a ocuparlo. Frente a Comodoro Rivadavia tenemos una flota pesquera de aproximadamente 200 barcos que están continuamente pescando. Nosotros no tenemos cómo defender ese recurso. Y bueno, por eso se hace imposible controlar toda esa zona. Tenemos mucha gente que tenemos que cambiarlo, algún día cambiará, para que no ocurra eso. Yo con Figuera tengo un eterno agradecimiento y sobre todo la valentía que tienen mucho de recordar, yo lo veo cuando hacemos el acto en la plaza, eh, la gente se emociona hasta las lágrimas para agradecernos, el agradecido soy yo porque siempre nos están recordando y no nos olvidemos que de Chiquito Charroqui, de Patrones, bueno, y todo el esfuerzo que hizo todo el pueblo argentino para mantener la soberanía sobre la isla Malvina. Nada más que gracias. Y a cuidarse y a quedarse en casa.